Durante las últimas horas, un nuevo evento ha comenzado a dominar el análisis geopolítico y ha encendido las alarmas entre expertos en seguridad internacional. Reportes recientes indican que Irán habría lanzado una oleada de misiles, identificados como Khorramshahr, hacia múltiples puntos dentro de Israel, en lo que algunos analistas describen como un ataque coordinado a gran escala, un movimiento que no solo llama la atención por la cantidad de proyectiles involucrados, sino por la selección de objetivos, porque cuando se habla de decenas de impactos en una sola operación, lo que está en juego deja de ser un evento puntual y pasa a ser una demostración de capacidad, de alcance y de coordinación. Para entender la magnitud de este escenario, es importante analizar primero qué representa este tipo de sistema dentro del contexto militar actual. Un misil diseñado para transportar cargas significativas a largas distancias, capaz de formar parte de estrategias donde el volumen y la saturación juegan un papel clave. En este contexto, lo que los analistas están observando no es simplemente un intercambio más dentro del conflicto, sino una señal de que la dinámica podría estar entrando en una fase distinta, una fase donde la cantidad y la simultaneidad de los ataques se convierten en factores determinantes, porque cuando múltiples objetivos son alcanzados en un corto periodo de tiempo, la presión sobre los sistemas de defensa aumenta de manera considerable. Este tipo de estrategias están diseñadas precisamente para eso, para generar un nivel de saturación que complique la capacidad de respuesta, introduciendo una lógica donde el volumen se convierte en una herramienta estratégica. Para comprender la dimensión de este escenario, hay que considerar cómo han evolucionado los conflictos en los últimos años. Ya no se trata únicamente de la precisión o del impacto individual de cada proyectil, sino de la capacidad de coordinar múltiples acciones de manera simultánea. En este caso, el hecho de que varios objetivos hayan sido alcanzados dentro de una misma operación sugiere un nivel de planificación que va más allá de lo inmediato, lo que introduce una variable importante dentro del análisis: la posibilidad de que este tipo de ataques estén diseñados no solo para causar impacto, sino para medir la respuesta del adversario. Pero más allá de las capacidades técnicas, lo que realmente preocupa a los expertos es el momento en el que ocurre este tipo de ataque, porque el entorno actual ya está marcado por múltiples focos de tensión. La introducción de una operación de gran escala puede aumentar el riesgo de escalada, especialmente si es interpretada como un cambio en la estrategia. Esto crea un escenario donde cada movimiento es observado con mayor atención y donde las decisiones deben tomarse considerando un margen de error cada vez más reducido. Antes de continuar con este análisis, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad que sigue de cerca los cambios más importantes en la geopolítica mundial. Si te interesa entender cómo estos eventos pueden afectar el equilibrio global, suscríbete ahora mismo a Geopolítica. Hoy, porque aquí analizamos los acontecimientos con contexto y profundidad, y además quiero hacerte una pregunta que siempre genera respuestas interesantes. ¿Desde qué país estás viendo este video en este momento? Déjalo en los comentarios, porque es impresionante ver cómo personas de diferentes partes del mundo están conectadas siguiendo estos temas. Volviendo al análisis, uno de los aspectos más relevantes de este tipo de ataque es la forma en que puede ser interpretado por otros actores internacionales, porque en geopolítica la percepción juega un papel fundamental. Incluso si los daños físicos son limitados, el hecho de que múltiples objetivos hayan sido alcanzados puede influir en la manera en que se evalúan las capacidades de defensa. Esto es especialmente importante en un entorno donde la confianza es limitada y donde cualquier señal puede ser interpretada como un cambio en el equilibrio. Otro elemento que los expertos están analizando es cómo este tipo de operación puede influir en la dinámica entre las grandes potencias, porque el conflicto no ocurre en un vacío, está conectado con intereses más amplios. Cualquier señal de intensificación puede generar ajustes en estrategias, en despliegues y en alianzas, lo que añade una capa adicional de complejidad al análisis. Y es precisamente esta combinación de factores la que ha llevado a algunos analistas a plantear que estamos ante una posible nueva fase en la evolución del conflicto. Una fase donde la simultaneidad y el volumen adquieren un protagonismo mayor, donde la capacidad de coordinar múltiples ataques se convierte en un elemento central dentro de la estrategia. Y lo que comenzó a revelarse después de estos reportes iniciales es lo que realmente podría cambiar la forma en que entendemos este conflicto.
Mientras la información continuaba desarrollándose y más detalles comenzaban a emerger, los analistas empezaron a construir una imagen más completa de lo que podría haber ocurrido, porque, aunque los datos iniciales apuntan a múltiples impactos, también comenzaron a aparecer indicios sobre la forma en que se ejecutó la operación, posibles trayectorias coordinadas, tiempos sincronizados y patrones que sugieren una planificación previa. Este tipo de elementos no siempre son visibles en tiempo real, pero cuando se analizan en conjunto pueden ofrecer una visión más clara de la estrategia detrás del ataque. En este punto, es importante entender cómo funcionan este tipo de operaciones dentro del contexto moderno. A diferencia de ataques aislados, donde el objetivo es claro y el impacto inmediato, en este tipo de escenarios la información es fragmentada y la interpretación juega un papel clave, lo que significa que las decisiones pueden basarse tanto en datos como en percepciones. Pero esta misma característica es la que genera mayor preocupación entre los expertos, porque cuando la información es limitada y las tensiones son altas, el riesgo de errores de cálculo aumenta. En un entorno donde múltiples actores están involucrados, cualquier interpretación incorrecta puede llevar a decisiones que escalen el conflicto más allá de lo previsto. Al mismo tiempo, este tipo de ataques plantea preguntas sobre el futuro de la defensa aérea, porque sugiere que incluso sistemas avanzados pueden enfrentarse a escenarios de saturación, lo que podría llevar a ajustes en la manera en que se diseñan y operan estos sistemas. En paralelo, la comunidad internacional continúa observando con atención estos desarrollos, tratando de evaluar su alcance y sus posibles implicaciones. Diferentes países han comenzado a analizar sus propias capacidades y a considerar posibles ajustes en función de este tipo de escenarios. Otro aspecto clave es la forma en que este tipo de eventos puede influir en la percepción de riesgo a nivel global, porque a medida que los conflictos se vuelven más complejos, la incertidumbre aumenta, y eso tiene efectos en múltiples áreas. A medida que pasan las horas y se continúa recopilando información, los analistas siguen evaluando diferentes escenarios posibles. Algunos consideran que este evento podría mantenerse dentro de ciertos límites, otros advierten que podría ser el inicio de una fase más intensa del conflicto. En este contexto, la gestión de la información se vuelve fundamental. Y es precisamente en este punto donde se hace evidente que estamos ante una posible transformación en la forma en que se desarrolla este conflicto. Una transformación donde la simultaneidad y la saturación adquieren un papel central. Y lo que comenzó como un ataque masivo podría ser la señal de algo mucho más grande. Mientras la información continuaba desarrollándose y los analistas comenzaban a conectar los distintos elementos detrás de este ataque, el enfoque dejó de centrarse únicamente en la cantidad de proyectiles y pasó a enfocarse en algo mucho más profundo. ¿Qué significa realmente que una operación de este nivel haya sido ejecutada en un solo momento y qué objetivo estratégico podría haber detrás? Porque en geopolítica el volumen no es casual. Cuando se alcanza cierto número de impactos dentro de una misma ventana de tiempo, generalmente responde a una lógica específica. Una lógica que busca no solo generar impacto inmediato, sino alterar la forma en que el adversario calcula sus próximos movimientos. En este caso, la simultaneidad introduce presión, obliga a reaccionar rápidamente y reduce el margen de decisión. Antes de continuar con este análisis, quiero invitarte a suscribirte a Geopolítica. Hoy, para seguir entendiendo lo que realmente está pasando en el mundo. Y además, quiero que me dejes en los comentarios desde qué país estás viendo este video, porque cada día esta comunidad crece más a nivel global y es impresionante ver desde dónde nos siguen. Volviendo al análisis, uno de los primeros efectos que comenzaron a observarse tras este tipo de operación es el impacto sobre los sistemas de defensa, porque cuando múltiples proyectiles llegan en un corto periodo de tiempo, la capacidad de respuesta se ve sometida a una presión constante. Esto no significa necesariamente que los sistemas fallen, pero sí implica que deben operar en condiciones mucho más exigentes, donde cada decisión cuenta y donde la gestión de recursos se vuelve crítica. Este tipo de escenarios son precisamente los que los analistas utilizan para evaluar la resistencia de los sistemas en situaciones reales. Al mismo tiempo, los expertos han comenzado a plantear la posibilidad de que este tipo de ataque forme parte de una estrategia más amplia, una estrategia orientada a medir la capacidad de respuesta,
a identificar patrones y a obtener información sobre cómo reaccionan los sistemas bajo presión. En este contexto, cada proyectil no solo tiene un objetivo físico, sino también un valor informativo, lo que añade una dimensión adicional al análisis. Otro elemento que está siendo analizado con detalle es la posible respuesta, porque en este tipo de escenarios la reacción es casi inevitable, pero la forma en que se responde es lo que define la dirección del conflicto. Una respuesta inmediata puede aumentar la tensión, mientras que una respuesta más calculada puede buscar contener la situación. Esta dinámica crea un equilibrio delicado, donde cada decisión puede tener consecuencias más amplias. En paralelo, la atención internacional ha aumentado de manera significativa, porque este tipo de eventos no solo afecta a los actores directamente involucrados, sino que también influye en la percepción de estabilidad en la región. Otros países comienzan a evaluar sus propias posiciones y a considerar posibles ajustes en sus estrategias, lo que refleja cómo un evento localizado puede generar reacciones en cadena. Y es precisamente aquí donde la situación adquiere una dimensión más amplia, porque el uso de ataques masivos y coordinados sugiere que el conflicto podría estar evolucionando hacia una fase donde la intensidad y la simultaneidad se convierten en factores clave. Esto no solo afecta el presente, sino también la forma en que se planifican futuras operaciones. Al mismo tiempo, algunos analistas han comenzado a señalar que este tipo de operaciones podría estar vinculado a una lógica de desgaste, una lógica donde la presión constante se utiliza para debilitar gradualmente la capacidad de respuesta del adversario. En este contexto, el objetivo no es únicamente el impacto inmediato, sino el efecto acumulativo. Pero esta misma lógica es la que introduce mayores niveles de incertidumbre, porque cuando el conflicto se mueve hacia escenarios de alta intensidad, el margen de error se reduce. Cualquier interpretación incorrecta o cualquier reacción desproporcionada puede llevar a una escalada difícil de controlar, y esto es precisamente lo que preocupa a los expertos. A medida que pasan las horas y se continúa recopilando información, los analistas siguen evaluando distintos escenarios posibles. Algunos consideran que este evento podría mantenerse dentro de ciertos límites. Otros advierten que podría marcar el inicio de una fase más intensa del conflicto. En este contexto, la gestión de la información y la comunicación entre actores se vuelve fundamental. Otro aspecto que no se puede ignorar es el impacto en la percepción pública, porque este tipo de eventos influye en la forma en que las poblaciones perciben la seguridad y la estabilidad. La sensación de vulnerabilidad puede generar cambios en la confianza y en la forma en que se interpretan los acontecimientos. Y es precisamente en este punto donde se hace evidente que estamos ante algo más que un ataque aislado. Estamos ante una señal de transformación en la forma en que se desarrollan los conflictos. Una transformación donde la simultaneidad, la presión y la estrategia se combinan para redefinir el equilibrio. Por ahora, el mundo observa con atención, tratando de entender no solo lo que ha ocurrido, sino lo que podría ocurrir a continuación, porque cuando el volumen y la coordinación entran en juego, el impacto no siempre es inmediato, pero sí puede ser decisivo. Y así llegamos al punto final de este análisis. Lo ocurrido no es solo un episodio más, es una señal clara de que el conflicto está evolucionando hacia una fase donde la escala y la coordinación adquieren un papel central, y donde cada movimiento tiene implicaciones mucho más amplias de lo que muchos imaginan. Gracias por acompañarnos hasta el final en Geopolítica. Hoy, si quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando en el mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte de ninguno de nuestros próximos videos, y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué opinas sobre este tipo de ataques. Nos vemos en el próximo video.